Hola para todas, todos y todes. Espero que se encuentren bien. Soy María Paula Lozano, soy abogada laboralista, feminista, fundadora e integrante de la Comisión de la Mujer Trabajadora de la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas. Soy también profesora adjunta en Derecho Social, asesora de distintas entidades gremiales y sindicales, asimismo autora y compiladora del libro Derecho Laboral Feminista. Bueno, me interesa discutir, pensar y reflexionar sobre la salud laboral y, si es necesario, tener un enfoque feminista cuando abordamos la salud, precisamente la salud en el trabajo. Para ello, para pensar la salud laboral desde una perspectiva feminista, primero tenemos que pensar qué entendemos por salud. Después, ¿cómo conseguimos la salud laboral? ¿Quiénes son las personas que actualmente se encargan de diseñar lo relacionado a seguridad e higiene? ¿Qué papel o qué rol tenemos nosotras en eso? Y frente a todo esto, bueno, ¿es necesario tener un enfoque feminista cuando pensamos la salud en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, primero que nada entonces, hay dos grandes aspectos que se van a entrecruzar. Por un lado la salud y por otro lado todo lo que tiene que ver con el derecho social. En lo que hace a salud hay un concepto hegemónico de salud vinculado a lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud, en donde se entiende la salud como un máximo equilibrio biopsicosocial. Este estado de equilibrio, esta, posibilidad de arribar a esta situación como aspiración, que como dice la OMS no es solo ausencia de enfermedad, sino acceder a ello, en principio es un concepto estático, es un concepto ahistórico, que no tiene en cuenta las realidades que vivimos, que atravesamos. Preferimos pensar la salud en los términos que lo hacía Floreal Ferrara, como una capacidad de respuesta frente a todos los limitantes de la vida, frente a los conflictos que se nos presentan, frente a los obstáculos que encontramos para realizar los deseos, aquellas cuestiones que anhelamos. Entonces, esa capacidad de dar respuesta a un conflicto es lo que vamos a entender como saludable. También es muy interesante todos los aportes que se han hecho desde las teorías queer a los conceptos hegemónicos de salud, observando que estos conceptos hegemónicos ponen el acento en una visión cis, capacitista, en donde ser saludable parecería que equivaldría a estar apto para las necesidades del mercado. Cuando el cuerpo no está 100% disponible o productivo para el mercado, parecería que no es un cuerpo capaz y un cuerpo apto. Bueno, ese concepto de salud no tiene que ver con lo que desde un enfoque feminista podríamos pensar como, una definición acorde a nuestras necesidades. Por eso es importante cuestionar esto, discutirlo. En segundo lugar, pensar el derecho social, algo que ya lo estamos haciendo en el curso. El derecho social o derecho del trabajo, derecho colectivo, es un derecho que ha sido conformado a la luz de un paradigma patriarcal, a la luz del reconocimiento de los derechos del trabajador. Y cuando se habla del trabajador de manera universal, estamos pensando en el varón, proveedor, que se desempeña en el ámbito público, que accede al salario y que ese salario va a sostener a la familia. Dentro de esa familia, en principio, y conforme a estos estereotipos, a la mujer, en términos binarios, se le asignaron los trabajos reproductivos o de cuidados. Esas tareas, que en principio son invisibles y no remuneradas, son tareas necesarias e imprescindibles para sostener la vida. Son tareas que, si no se cumplen, el sistema no puede reproducirse, las personas tampoco. Esa división de roles, que el derecho social la consagra así, va a tener un impacto en la salud laboral también, sin dudas. Y ahora vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan pensar y continuar desarrollando estas ideas. Cuando este derecho social ha abordado la salud en el trabajo, en realidad, históricamente, lo ha hecho bajo este paradigma que llamamos proteccionista, en la protección de los derechos de las mujeres. ¿En qué sentido? Lo ha hecho preservando a la mujer para poder cumplir con su rol, entre comillas, esencial
de trabajo en el hogar y de garantizar la reproducción, el embarazo, la maternidad y la posibilidad de cumplir con estos trabajos de cuidado. Esta mirada sesgada patriarcal hoy la vemos consagrada, por ejemplo, en la Ley de Contrato de Trabajo, la cual destina un capítulo a la protección de la mujer trabajadora. Y cuando se protege a la mujer, entre comillas, vemos que la protección tiene que ver con un conjunto de normas que pretenden garantizar estas funciones, ¿sí? No obstante ello, hay una multiplicidad de riesgos que encontramos en el trabajo, ¿sí?, que nos afectan como mujeres y como disidencias y que se encuentran invisibilizados. En ese sentido, primero que nada, tenemos que tener presente qué entendemos por la CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo. La CIMAT nos va a afectar en nuestra actividad laboral, en el día a día. ¿Qué sería la CIMAT? Sería el conjunto de condiciones que van más allá del establecimiento, van más allá de cómo es la silla que ocupamos, que no es menor, de cómo es la luminosidad, de cómo es lo auditivo, sino que tiene que ver si nuestros contratos de trabajo están tercerizados o no, cómo es nuestro salario, cómo es el trayecto del empleo a nuestra casa, a nuestro lugar donde vivimos, qué pasa con la situación general, ¿sí? Si nuestro contrato de trabajo está correctamente registrado o está precarizado. Todo eso hace a las condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Y por qué entonces es necesaria una dimensión de género en la construcción de un conocimiento vinculado a la salud laboral? Pensemos históricamente que las mujeres fuimos expulsadas del ámbito de la medicina con la caza de brujas. Eso pasó hace mucho tiempo, parece algo lejano, pero eso formateó también ciertos saberes. Cuando se crea la medicina en general y la medicina laboral en particular, fue reconstruida este saber, la medicina laboral, a la luz también de un paradigma patriarcal, en donde los riesgos que se reconocieron, los riesgos laborales, que entre paréntesis también merece un debate, ¿qué entendemos por riesgos laborales?, fueron riesgos vinculados a este modelo de varón trabajador fuerte, que hace esfuerzos físicos agudos, considerables, ¿sí?, a ciertas sustancias químicas, a ciertos daños que provocan actividades industriales puntuales. Todo esto, sin dudas, que es necesario considerar en la salud laboral. No obstante, como venían planteando, hay muchos riesgos del trabajo que no están reconocidos y que están invisibilizados. Por ejemplo, vamos a pensar algo que ya en el curso venimos viendo. Esta asignación de los trabajos de cuidado a mujeres y disidencias generan la llamada doble jornada o triple jornada. Hay autoras que hablan de que realizamos en realidad una tercera jornada, porque por un lado cumplimos los trabajos en el hogar, que son trabajos propiamente dichos en términos de realización de actividades, de esfuerzos, pero también le llaman otra jornada a todo lo que tiene que ver con el sostén emocional, que también genera un desgaste específico. Todo este trabajo que realizamos cotidianamente, ¿sí?, por fuera de la jornada propiamente productiva laboral, no está reconocida como trabajo, y esto también nos afecta en nuestra salud. Pero además de eso, cuando obtenemos un puesto de trabajo en el mercado, solemos encontrar empleo en actividades que están vinculadas simbólicamente a trabajos de cuidado también. Por ejemplo, pensemos trabajo en casas particulares, que tiene una población altamente feminizada, en un 99%. Pensemos todos los trabajos relacionados a la docencia, todos los trabajos vinculados a la salud, pero en lugares, por ejemplo, enfermería, ¿sí?, en lugares de cuidado muy claramente. El cuidado de personas adultas, como decía antes, casas particulares, implica también cuidado de personas, sin duda, pero también el cuidado de adultos mayores, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver trabajo, jardines maternales, ¿sí? Son actividades que implican mucho esfuerzo también,
que quizás no son esfuerzos agudos como los que se producen, por ejemplo, trabajando en un puerto, pero levantar, sostener, acunar un niño, una niña, un niño, un bebé, eso también genera desgaste columnario y eso no está reconocido en la legislación vigente. Esas actividades en donde estamos en contacto con personas, cuando cuidamos, estamos en contacto con personas humanas, eso siempre implica un sostén emocional. Por eso son trabajos que no pueden delegarse en máquinas. En eso se necesitan siempre personas cuidando, porque hay una parte que se pone en juego de la emoción. Y eso, sin dudas, también nos afecta en nuestra salud. Hoy tenemos un sistema de riesgos del trabajo que no reconoce todas aquellas, afecciones que no tengan una causa única y directa con aquella vinculada al trabajo productivo. Y peor aún, el sistema de riesgos del trabajo hegemónico vigente, consagrado en la Ley de Riesgos del Trabajo, y los baremos, como decimos, que es donde se tabulan las afecciones, ¿sí? El listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Es un listado que identifica ciertas enfermedades, pero no solo las identifica, sino que les atribuye un agente causal y un factor de exposición determinado que, si no se da de manera única y directa, tal cual lo dice este listado, ese reconocimiento como enfermedad laboral o profesional es sistemáticamente rechazado. Bueno, hay muchas cuestiones para pensar. Las mujeres tenemos también mayor vulnerabilidad frente a ciertos agentes biológicos en función de la implicancia que tienen los ciclos hormonales, el ser personas menstruantes y nuestra capacidad de gestar, de atravesar el embarazo. Eso también genera una exposición a riesgos de manera específica. E históricamente esto ha sido abordado desde un paradigma proteccionista, directamente excluyendo a mujeres y disidencias de ciertos trabajos, por ejemplo, insalubres. En Argentina está prohibido a priori, en forma general, para las mujeres desarrollar tareas insalubres. Este paradigma proteccionista también muchas veces reforzó estereotipos y nos hizo también no pensar otras posibilidades, como por ejemplo sucede con la ley española, en donde hay toda una obligación de información respecto a los riesgos de trabajo que tiene cada puesto previamente a acceder a un empleo, a todas las personas trabajadoras, y en función de eso, si la mujer desea y quiere atravesar un embarazo, sí ahí adoptar ciertas medidas puntuales y de protección, pero no la exclusión directa de ciertos puestos de trabajo. Esto ameritaría un debate y una explicación muchísimo más amplia. Dejo planteado el tema. También es claro que las mujeres y disidencias nos enfrentamos a mayor exposición frente a la violencia y acoso en el mundo del trabajo. No hay duda que somos mujeres y disidencias quienes sufrimos justamente la violencia de género en el ámbito laboral. El ámbito laboral es un lugar donde existe la asimetría de poder y la violencia de género se exacerba en estos lugares. Por eso es tan importante el rol, el papel de los sindicatos para enfrentar, prevenir, ¿sí?, y lograr la sanción de estas conductas. También sufrimos discriminación en el acceso al empleo y mayor precarización laboral. La precarización laboral también expone a mayores riesgos en el trabajo. Sin duda que en puestos de trabajo precarizados hay más accidentes laborales. Y mujeres y disidencias obtenemos empleo en el mercado, en puestos de trabajo muchas veces precarizados, ¿sí?, y sin reconocimiento de los derechos laborales, muchas veces lo que se llama la informalidad. También es claro que la pandemia del COVID no solo que no ha mejorado nuestras condiciones de trabajo, sino que en materia de género ha agravado las asimetrías existentes. Por ejemplo, a lo largo de los meses de pandemia, años podemos decir, año y medio, el tener que cumplir con el teletrabajo y la superposición con las tareas y trabajos de cuidado, el teletrabajo con los trabajos de cuidado, demostró esto, que
justamente genera muchísimo mayor estrés, afecciones psicosociales, ¿sí? Y que claramente quedó claro que no es posible cuidar simultáneamente a trabajar en un empleo al mismo tiempo, porque los cuidados también son trabajo. Por eso es necesario avanzar en una redistribución de los trabajos de cuidado, como lo venimos diciendo. Las preguntas son muchas, podríamos continuar. Es importantísimo que los gremios, los sindicatos, tengan una mirada feminista en su accionar sindical, en lo que hace a la salud, ya que la pelea es muy grande en este campo, la pelea por el reconocimiento, por la visibilidad de qué pasa cuando trabajamos, qué pasa con nuestra salud, qué cosas nos hacen mal, por qué nos ausentamos del trabajo, ¿sí? Qué cuestiones nos afectan y qué relación todo eso tiene con nuestros trabajos, qué pasa con nuestro tiempo. Mujeres y disidencias sufrimos pobreza de tiempo. Por eso la importancia en su momento del paro feminista. El paro demostró que nuestro tiempo vale y mucho. Y ese tiempo, esa falta de tiempo, también afecta a nuestros cuerpos, nuestra salud y amerita un debate al respecto. Dejo planteadas estas preguntas, las y los saludo y bueno, espero que tengan una buena jornada y que les interese esta temática.